Y hoy vamos a iniciar una serie, ¿vale? Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Mitos de la Fe. Entonces creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, todo este cuerpo de Cristo. Acompáñenme, hermanos, con su Biblia. Vamos a ir al libro primero, la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer 3 versículos, 14, 15 y 16. Primera de Pedro 3, 14, 15 y 16. Y me dicen amén, y cuando lleguen con su palabra, con su Biblia, si alguien no trae, saben que hay algunas librecitos negros, pueden pasar por una, con toda confianza. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así el día de hoy para nosotros. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestro corazón. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios, Señor. Vamos a orar rápidamente para poner este espacio en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos permites un día más estar aquí en tu casa. Nos permites venir a buscar tu nombre, nos permites, Señor, venir a conocerte y aprender un poco más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, Señor, a nuestras vidas. Que traigas esa palabra fresca, Señor, que edifique nuestras vidas y que nos acerque cada día más a ti, a conocerte, a entender tu voluntad, Señor, y a poder fortalecer nuestra fe, Señor. Te pedimos, Señor, con ese corazón agradecido, de saber, Señor, que tú has obrado en nuestras vidas antes, que sigues obrando hoy, y confiados, Señor, de que vamos a seguir viendo tus obras, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, todavía por mucho más tiempo, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como les decía, el día de hoy vamos a arrancar una serie nueva de prédicas con un tema central que es mitos de la fe. Y vamos, primeramente quiero hacer una introducción general sobre esta palabra para que entendamos por qué el Señor quiere que podamos ir profundizando en estos versículos y en este tema. No sé ustedes, hermanos, pero creo que el día de hoy estamos viviendo en una paradoja en la cual nos encontramos como sociedad. Porque, no sé si lo han notado o lo han percibido, pero estamos ante una de las generaciones más capacitadas. Es decir, estamos en una generación, si nos vamos un poco hacia atrás, mi generación, a las generaciones un poco más atrás, el nivel educativo que había en la sociedad era más bajo. No sé ustedes, pero a mí, al menos de parte de mi papá, de la familia de mi papá, yo fui uno de los primeros en tener una licenciatura. Y las generaciones anteriores no había esa capacidad, no había esa capacitación, no había esas generaciones con tanto estudio. Y hoy estamos, por eso les digo, es una paradoja. Estamos ante una de las generaciones más educadas en ese sentido secular, ¿vale? Ya nuestros hijos, nuestros nietos, ya desde pequeños van a la escuela, es más accesible tener a la escuela, es más fácil que nuestros hijos acaben una licenciatura. Es decir, es una generación más capacitada que muchas antes de las que hemos estado. Estamos ante una generación con mucho más acceso a la información. Yo recuerdo que antes, cuando nos dejaban un proyecto de investigación en la escuela, era una biblioteca. Hoy, ¿cuántos de nuestros niños conocen ni siquiera qué es eso? Ya no se van, ya no se paran en las bibliotecas. Digo, mi hija es una excepción, le gusta mucho ir, ¿no? Se siente y busca libros y se pone, le gusta, pero es una excepción. Hoy en día, hace tiempo, por ejemplo, en mi generación, salió algo que era unos CDs como con las enciclopedias. No voy a decir el nombre, pero un CD con la enciclopedia dentro del CD, y eso era, wow, la maravilla. Porque ya no tenías que ir a la biblioteca, ya tenías en tu CD toda la biblioteca. Pero hoy, hermanos, hay tanto acceso a la información
que lo que falta es discernimiento. Hoy cualquiera de nuestros hijos, de nuestros nietos, nosotros mismos, teniendo acceso a un celular con internet, teniendo acceso a una computadora, tenemos acceso a todo el mundo. Podemos visitar Francia, podemos ir a la muralla china, podemos ver qué está pasando al otro lado del mundo, podemos buscar de Cristo, podemos buscar de armas, podemos buscar de drogas. Es decir, hay tanto acceso a la información el día de hoy y estamos parados ante una generación que ya nace casi con el chip integrado, ya conectados al Wi-Fi, que hay que recargarlos ya con acceso al Wi-Fi de las nuevas generaciones. Fíjense, la más capacitada y una generación con el más alto acceso a la información. También estamos en una generación más cercanos a la tecnología. Antes eran máquinas de escribir, que tenías que picar y si te equivocabas, ya tenías que cambiarle la cinta, ponerle ahora la blanca para borrar la letra, volver a escribir, y hay de ti, si llevas toda la hoja bien, al final te equivocabas, tenías que repetirla. Es decir, ya hay tanta tecnología que parece una exageración. Hoy los refrigeradores son inteligentes. Es más, las tazas del baño son inteligentes. Ya cualquier dispositivo en la casa es inteligente, pero la gente está dejando de ser inteligente. Toda la tecnología se está acercando a nosotros, pero la inteligencia se la estamos dejando ahora a las tecnologías. Ya no se digan si hay periódicos, cartas celulares, las tablets, videoconferencias, el stream, y les digo, hasta los refrigeradores y las tazas de baño son inteligentes. Ya tienen tanta tecnología metida. Sin embargo, y he aquí la paradoja, estamos ante una de las generaciones más mal educadas. ¿Sí o no? Estamos ante una de las generaciones que si le quitan el corrector de ortografía al celular, mandan cada disparate, que ya la gente no sabe escribir. Es más, si los pones a escribir en papel, hacen unas arañotas, ya no saben escribir. Tanta tecnología, tanta información, tanto acceso, tanta educación, y la gente hoy, las nuevas generaciones, no saben ni escribir. Esa es parte de la paradoja que tenemos. Y sin embargo, estamos ante una de las generaciones más confundidas. Hoy los jóvenes no saben si son hombres o mujeres. Ni siquiera eso. Lo más básico de la biología. Estamos ante una de las generaciones más irreverentes, que gritan por todos lados que el respeto, que el libre albedrío, que la libre comunicación, que la libre expresión, y la ocupan para ofender, para agredir y para violentar a los demás. Esa es parte de la paradoja. Tenemos ese choque entre mucha capacitación, entre mucha información, entre mucha tecnología, pero muy poca educación, las mentes y corazones confundidos, unos caracteres irreverentes, una generación más egocéntrica que nunca. Yo, y el mundo gira alrededor de mí, todos tienen que hacer y acomodar sus cosas alrededor de las mías. Estamos ante esa generación parados. Y por eso empezaba diciendo, esa es una paradoja en la que estamos viviendo. Porque parecía que estos tres primeros, la capacitación, la información y las tecnologías, en vez de hacernos más inteligentes, más educados, más cultos, más serios, están llevando a la sociedad a un término totalmente diferente de lo que debería estar haciendo todo este avance. Estamos ante una generación más incrédula que nunca. Hoy en día, el porcentaje de gente no creyente, de los ateos, los que rechazan la idea, ni siquiera la idea de Dios, es la más alta de todos los tiempos. Son las generaciones más incrédulas. Es la generación sin Dios. Y lo vemos en el mundo. Lo vemos en las escuelas, en los ataques, en las masacres, en el transporte, en los autos, en el trabajo. Estamos ante una generación que no conoce a Dios ni le interesa conocer a Dios. Esa es parte de la gran paradoja en la que estamos viviendo el día de hoy. Lo más triste de todo es que esta paradoja es el resultado de muchos factores, pero uno muy importante es la tibieza con la que vivimos todos los que sí nos consideramos hombres de fe. Es parte
del problema, de que esta generación sea una generación sin Dios. La gran tibieza con la que todos nosotros vivimos nuestra fe. Y no es la única, porque también la mezclamos con la gran manipulación mediática que hay en todos los medios de comunicación, en donde ya no hay un interés por la sociedad, por lo bien, por los valores, por la moral. Todo es economía, todo es económico. Vende, sácalo, no importa que ofenda a Dios. Genera negocio, sácalo, no importa que vaya en contra de la moral. Vende, genera recursos, dale para adelante. No importa que las generaciones se vayan multiplicando, vende. Es parte, nuestra tibieza, los intereses comerciales de los medios, todos los que tienen el control del comercio mundial, todo hoy en día es dinero. Si genera, si da recursos, si da fruto o beneficio, dale. No importa que dañes la salud de la gente. No importa que se dañe la moral, los buenos valores, los principios. No importa que se ofenda a Dios. Dale. Todo eso de alguna manera se mezcla. Y bueno, toda la adopción inmediata de muchas normas sociales que el mundo impulsa, aunque vayan en contra de Dios. Nosotros hemos decidido estar callados. Nosotros hemos decidido permitirlo. Nosotros hemos decidido no levantar la mano, no quejarnos, no expresarnos. Simplemente es, pues, ¿qué pasa? Va, no importa que ofenda a Dios. Parte de todo esto es lo que está generando esta paradoja. Esta generación preparada, esta generación con estudios, esta generación con tecnología, esta generación conectada con todo el mundo, pero alejada de Dios. Y es por todo esto que está pasando. Es en esta generación cuando más vemos cómo el mundo cada vez más busca callar la voz de la fe. El mundo busca callar la voz de la fe. Busca callar incluso la voz de Cristo. No es la voz de nosotros. Busca callar la voz de Cristo. Y busca reducir la fe a dos temas. Tu fe es privada y es para tu dominio. Y eso es lo que el mundo dice de la fe hoy. La fe es privada. Es algo que nada más es tuyo. Y es algo que tienes que experimentar el domingo cuando tú decidas estar allá, pero no la lleves a ningún otro lado. Esta fe la han sacado de las escuelas. Esta fe la han sacado de los trabajos. Esta fe la hemos sacado de la vida cotidiana. Esta fe la hemos sacado hasta de nuestro lenguaje. Ya no podemos decir gracias a Dios. Es más, hasta nos da pena. Salimos a un restaurante, nos da pena orar por los alimentos. Porque es privada y porque es para tu domingo, para tu culto, para el día que tú vas a buscar a Dios. Y todo eso ha sido la mezcla de que esta generación sea la más capacitada, la más educada en cuanto a formación académica, con acceso a la tecnología, con todo a la mano, conectados. Viven ya con un chip prácticamente esas generaciones, pero viven lejos de Dios. En nosotros, hermanos, ha salido un falso sentido, y lo voy a decir con estas palabras, entre nosotros como comunidad de fe, ha salido un falso sentido de lo que es políticamente correcto, de lo que es políticamente correcto hacer, de lo que es políticamente correcto decir, de lo que es políticamente correcto ser visto, o participar, o expresar incluso nuestra fe. No se diga, hay una frase, no sé si todos la han escuchado, que dice, y en muchos lados lo utilizan, de política, de fútbol y de religión no se habla, ¿sí o no? ¿A cuántos no se las dijeron? A mí me la han dicho en varias ocasiones. De política, de fútbol y de religión no se toca el tema, no se llega a la sala de tu mesa, a la mesa de tu comedor, no se llega a la sala de tu hogar. No son temas prohibidos, porque generan discordia, generan problema, generan adversión, hay un rechazo ante eso. Pero sí, hermano, veamos algo. De política se habla en todos lados. Tú prendes la televisión, política. Prendes las noticias, política. Prendes el radio, política. No se diga si es campaña electoral, porque por todos lados está bombardeada la política. De eso que es políticamente incorrecto hacer, toda la política lo sigue haciendo. Todos los políticos siguen hablando, siguen en medios,
siguen levantando la voz, siguen saliendo a las calles, a llevar recursos, a ganar votos, a quedar bien con la gente. La política sigue viva. ¿De fútbol? No se diga. ¿Quién se ofendería si le digo, hermano, Brano, te invito al estadio a ver un partido de fútbol? ¿Te ofenderías? No, ¿verdad? Pero si le agarran y le digo, hermano, te invito a la iglesia, se ofendería. No, te agarran la gente. Pero la gente se ofendería. ¿Sí o no? De eso que es políticamente incorrecto, de la política del fútbol o de la religión, la política sigue viva, sigue afuera, sigue en la calle, sigue haciendo campaña. El fútbol, lo vemos, tiene los horarios estelares el fin de semana, tiene los horarios estelares del viernes, del jueves, ¿sí o no? Pero no se habla de fútbol porque es políticamente incorrecto. El único que está callado es la iglesia. Los únicos que estamos callados, que no salimos a la calle a levantar la voz y a hablar de Cristo, somos los que políticamente nos queremos comportar correctamente. Pero estamos viendo cómo la política nos embarra por todos lados. Estamos viendo cómo el fútbol nos embarra por todos lados. Y puse un ejemplo, ¿no? Si tú le hablas a alguien de Cristo, a veces se ofenden las personas y lo rechazan inmediatamente. Si tú invitas a alguien al estadio y lo invitas a la iglesia, van al estadio. La iglesia te dice, el próximo domingo. Luego vamos, ¿no? Entonces, fíjense el patrón. Nosotros como iglesia estamos adoptando un falso sentido de lo políticamente correcto. Porque como somos hombres de fe, hombres de testimonio, que queremos dar la cara y representar, ser el reflejo de Cristo, preferimos elegir lo políticamente correcto y nos callamos de mandatos que nos han mandado a hacer, de salir a la calle. Así como el político va a ganar votos, nosotros tendríamos que andar en la calle ganando votos. Así como los amigos y los jóvenes se invitan al cine y se invitan a ver un partido, deberíamos estar invitándolos a la iglesia. Deberíamos estar invitados a que conozcan de Cristo, a que tengan un encuentro con el Señor. Pero pareciera que como es políticamente incorrecto, la iglesia ha adoptado ese falso sentido de lo políticamente incorrecto. Noten el patrón. Lo político no lo censura, aunque nos meten que hay tres cosas políticamente incorrectas. El fútbol no lo censura, pero no sea hablar de Cristo es censurado. Es censurado en las escuelas, en el trabajo, en la televisión, en los medios, en todos lados. Ojo, no te están censurando a ti y a mí, te están censurando a Cristo. Eso es lo que la gente censura. Es más, el yoga no lo censura, el budismo no lo censura, el islam no lo censura, cualquier otra religión, fe, ideología no lo censura, pero si se trata de Cristo, incomoda. Si se trata de Cristo, incomoda. Y ese es el que se censura. Ahora, ese solo es el contexto para poder abrir por qué esta serie de prédicas de mitos de la fe. Mitos de la fe. Porque este es el contexto en el que estamos viviendo. Esta es nuestra realidad. Esta es la iglesia que estamos siendo. Estamos dejándonos sofocar por todos estos factores que les acabo de decir. Y quiero mencionar ahorita 6 mitos. 6 mitos de la fe. Vamos a ver el primero el día de hoy. Pero estos 6 mitos los he puesto así porque considero que son los 6 mitos que más pueden hacer temblar a un cristiano, que más nos pueden hacer a nosotros flaquear de nuestra fe, que más nos pueden hacer tambalear. Y es más, muchos de los jóvenes, una vez que entran a prepa o que entran a la universidad, hay una estadística alarmante que se va a veces hasta el 60-70% que se alejan de Dios en esos momentos, prepa y universidad, nuestros jóvenes. Ese era antes, hermanos. Hoy, desde la primaria, el mundo está encima de nuestros hijos, empujando todas estas ideas desde la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y cuando nuestros hijos llegan y nos plantean una duda de estos 6 a cualquiera de nosotros, les aseguro que más de la mitad, si no es que más, muchos más, no sabremos ni responderlos. No sabremos ni qué decirles. Y es más, hasta nosotros nos podrían hacer dudar en nuestra fe.
por lo fuerte y convencido de su pasión juvenil con la que pudieran cuestionarnos algo de esto. Y voy a mencionar los 6. El primero, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Ese es el primero. ¿Qué pasaría si sus hijos, sus primos, algún familiar cercano, alguien a quien tú en la calle le quieras hablar de Cristo y te avientes a la cara? ¿Sabremos qué es? ¿Sabremos cómo responder? ¿Sabremos qué poder presentar como información? ¿Cómo poder guiar a una persona a decir, esto es un mundo, esto no es real? ¿Podríamos hacerlo? Creo que seremos muy pocos los que tendremos ese conocimiento o esa manera de poder hacerlo. Y ojo, quiero que reforcemos en el versículo que leímos, porque es parte del central del cómo nosotros tenemos que hacerlo. Porque 1 de Pedro 3, el versículo 15 dice: si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones. Nosotros primeramente tenemos que tener nuestro corazón entregado, santificado a nuestro Dios, y estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Pero nos dice una característica: con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esa esperanza que Cristo da, esa fe. Todo aquel que me mandes, porque hay esa fe y esa esperanza en nosotros, tenemos que poder dar defensa y decir con mansedumbre y reverencia: ¿por qué albergamos esa fe? ¿Por qué creemos en el Señor? Porque estamos seguros de que Dios es real, Dios existe y Dios está con nosotros. Eso es lo que nosotros tendremos que tener la seguridad de poder hacerlo. Ese es el primero y el que vamos a ver el día de hoy. Pero quiero mencionar los 6 de una vez. Segundo, ser bueno es suficiente. Yo no necesito a Dios. Yo soy buena persona y ser bueno es suficiente. Tercero, la religión es y ha sido la causa de todos los males. De todos los males. Las más grandes guerras y muertes que ha habido en el mundo conocido ha sido gracias a gente que de fe, a la religión. 4, creer en Dios es para débiles. Creer en Dios es para débiles. Aquellos que no tienen fuerza de voluntad, aquellos que son débiles mentales, Dios es para ellos. 5, si Dios existiera, no habría sufrimiento en el mundo. ¿Por qué hay niños en África con hambre? ¿Por qué hay niños aquí en Aguascalientes, en la calle? ¿Por qué la gente muere de cáncer? Dios no existe. 6, todas las religiones llevan a Dios. Ese es otro mito de la fe. Todas las religiones nos conducen a Dios. Todas las ideologías nos llevan a Dios. Y ya, como verán, va a estar interesante. Porque, les decía, ante muchos de estos cuestionamientos, si nos las hace uno de nuestros hijos, si nos las hace algún familiar, si nos las hace alguna persona a la que estamos queriendo hablarles de Cristo y nos la avienta a la cara, ¿cuántos tendríamos primeramente el templo? Porque dice con mansedumbre, ¿vale? Porque dice con mansedumbre, sacrificando nuestro corazón, ¿vale? En reverencia, porque están demandando la razón de nuestra esperanza. Están demandando la razón de nuestra esperanza. Y aún en la manera de poder resolver estas dudas, tenemos que reflejar a Cristo. También en eso tenemos que reflejar a Cristo. Así que, bienvenidos a esta nueva serie de prédicas que vamos a estar teniendo aquí en la casa. La primera, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. No lo sé, hermanos, pero a mí me ha tocado, sobre todo con gente de esta generación, la gente más joven de esta generación, que continuamente tienen esta ideología, este falso mito y este falso pensamiento, en la que dicen: no, yo no creo en Dios, no tengo que creer en Dios, yo creo en la ciencia, yo creo en los hechos, yo creo en lo que puedo ver, yo creo en lo que puedo comprobar. Dice: Dios no lo puedo ver, Dios no lo puedo comprobar, Dios no existe, yo creo en la ciencia. Y la verdad es que a muchos hace tambalear este argumento, porque no sabemos ni siquiera nuestra fe, ni siquiera la hemos hecho racional, ni siquiera hemos visto si realmente nuestro Dios hay manera de encontrarlo a través de la ciencia, hay manera de mostrar su existencia a través de la ciencia,
la ciencia que dice realmente, porque una mentira diga muchas veces y con mucha seguridad se vuelve una gran verdad. Eso lo sabemos. Los grandes políticos hacen eso. Dicen una mentira tantas veces que la gente termina creyéndoselo y al rato es una realidad. Es verdad, porque se dijo una mentira tantas veces que se ha convertido en algo que pasa a ser realidad. Sin embargo, déjenme decirles algo. ¿Qué es lo que yo he encontrado en las personas con las que me ha tocado platicar alrededor de este tema? Pareciera que es un rechazo intelectual de Dios. Y voy a puntualizar en esto. Pareciera que es un rechazo intelectual de Dios, es decir, piensa, no razona, es inteligente, sabe de ciencias, y entonces su razón, la inteligencia, la lógica, le lleva a decir Dios no existe. Eso pareciera. Sin embargo, lo que yo he visto con las personas con las que platico y con las que empezamos a intercambiar argumentos, empezamos a poner hechos sobre la mesa, ciencia sobre la mesa, terminamos viendo que son gente, en principio, que no sabe de ciencia, pero que se agarra de ese argumento que parece inteligente. Fíjense cómo lo estoy diciendo, No saben de ciencia, pero se cuelgan de un argumento que parece inteligente. Y porque piensan que nosotros no lo somos. Por eso lo ponen sobre la mesa. Como si nosotros no supiéramos, no pudiéramos investigar, no conociéramos, o no nos preparáramos para poder encontrar a Dios también en este ámbito de la vida. Su rechazo termina siendo un rechazo emocional, no inteligente, no guiado por la lógica, no conducido por los hechos, no demostrable con la ciencia. Termina siendo un rechazo emocional. Y es ahí cuando las personas, cuando llegan a tener el conocimiento y el entendimiento de lo que están diciendo, se quiebran. Porque también ellos al darse cuenta que lo que están haciendo es un rechazo de Dios desde una manera emocional y no desde la inteligencia, no desde la lógica y no desde la ciencia y no desde los hechos, empiezan a valorar si su manera de pensar y de vivir es la correcta. Y eso es parte de lo que nos toca hacer. Eso es parte de lo que nos toca hacer cuando lo evangelizamos, cuando le compartimos a alguien de Dios y cuando alguien nos llega a presentar una duda razonable, porque yo he dicho, es una duda razonable. Si estamos ante una generación más preparada, más educada, ¿no? Con más conocimientos, con más acceso a la tecnología, con más acceso a la información, ¿por qué no nosotros tendríamos también que prepararnos y ponernos a la altura? También nosotros tenemos que prepararnos y que tenemos que ponernos a la altura de su acceso a la tecnología, de su acceso a la información, de los estudios que tengamos que estar haciendo para poder presentar y enfrentar a Cristo a la altura de la sociedad que tenemos. Así tendríamos que ser. Ahora, esta vuelve a ser otra paradoja, o contra, porque resulta que todos aquellos que dicen, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, ni siquiera de ciencia saben, paradójicamente. Lo han agarrado como un cliché, como una frase que les parece inteligente y parece que los hace ver inteligentes. Y por eso la agarran, ¿no? Pero cuando se dice, a ver, ¿en qué ciencia basas tu punto, ¿no? ¿Cuál es la ciencia que demuestra tu argumento? ¿En dónde está? Preséntame. Yo quiero saberlo, ¿no? Yo soy un hombre de fe y quiero que tú me convenzas. ¿Cuál es tu ciencia? La que dice que Dios no existe, o la que dice que Dios no es necesario, o la que dice que ya ha demostrado la inexistencia de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿En dónde lo estás basando? Dices que crees en la ciencia. ¿Qué ciencia es la que te está llevando a ese entendimiento? Y ahí es donde vamos a ver nosotros cómo la gente no sabe de ciencia. Simplemente es un argumento que se ha agarrado para justificar su desobediencia, para justificar el no querer someter su vida a la autoridad de algo más grande, para cubrir sus pecados, para cubrir su estilo de vida y para poder decir, pues yo puedo hacer lo que quiera conmigo. Por eso se ocultan de Dios a través de algo que aparentemente los hace parecer inteligentes, pero que no es un argumento realmente basado en hechos reales comprobables como lo que sería ciencia, ¿no?
algo realmente hecho y comprobado. En el Salmo 14, versículo 1, nosotros vemos lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Ojo, el Señor en su palabra, Dios en su palabra nos está diciendo, no dice el necio en su razonamiento. ¿Vale? No dice el necio en su razonamiento, no dice el necio en su inteligencia, dice el necio en su sabiduría, dice el necio en su corazón. Y la gran mayoría de las personas que tienen ese comportamiento, por lo regular es por una herida en su corazón, por algo que vienen arrastrando, por algo que vienen siendo lastimados, por algo que siguen cargando, que lo más fácil es decir, no quiero verte. No quiero saber nada de ti. No quiero tener una relación contigo. Y entonces es allí donde se agarran. Y para no verse juzgados, sino al contrario, para ser razonables, lógicos e inteligentes, acuñan una frase que no tiene ningún respaldo científico para poder decirla con toda la seguridad con la que la dicen. Muchas personas creen que decir esto los hace sentir intelectuales, o al menos parecer inteligentes. Creo en la ciencia, sin saber incluso cómo funciona el método científico, sin saber siquiera cómo funciona el método científico, que es lo que se utiliza para hacer ciencia, ¿no? Para poder demostrar algo en base a una comprobación que se puede hacer en el laboratorio, que se puede hacer con métodos científicos. Tampoco sin saber, por ejemplo, que la historia, que la filantropía, que muchas áreas de la ciencia no utilizan el método científico, sino el método legal. Utilizan el método legal, por ejemplo, para poder confirmar hechos históricos en el pasado, de los cuales no se puede reproducir en un laboratorio. Por ejemplo, ¿quiénes saben que Benjamin Franklin murió? Un expresidente de Estados Unidos fue matado. ¿Cuántos estuvieron presentes? Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, lo creemos. ¿Cuántos vieron el cadáver? No, ¿verdad? Sin embargo, lo creemos, sabemos que es un hecho real. Y si hoy le piden a alguien pruebas, se pueden encontrar, no a través de un método científico, sino a través de un método legal que nos lleva a poder encontrar evidencias, pruebas, argumentos, testigos, fotos, cosas que van alrededor que no se pueden reproducir en un laboratorio. No podemos medir a Franklin, ponerlo en un laboratorio, al tirador, ponerlo y ver si sigue yo con la bala. No se puede reproducir en un laboratorio. Entonces, en principio, la ciencia no lo sabe todo, no lo conoce todo, no lo puede demostrar todo. Ese es un primer argumento que nosotros tenemos que entender. La ciencia es buena, no estoy diciendo que no. Y de hecho, la ciencia es un don dado por Dios al hombre para que pueda haber progreso. Es un don dado por Dios. Lo malo somos nosotros que hacemos con ese don. Si lo usamos para glorificarlo o lo usamos para alejarnos de él. Entonces, el primer tema es que la ciencia no demuestra todo. Hay cosas que no se pueden demostrar a través de un laboratorio, a través de la ciencia, sino con un método legal. Y algo, por ejemplo, que la gente no quiere entender de eso, es que Jesucristo se puede demostrar a través del método legal. La existencia de Jesucristo, que existió, que vivió, que predicó, lo que dijo, que murió, que resucitó. Todo eso se puede comprobar a través del método legal. La misma manera que nosotros sabemos que las Odiseas, el libro, fueron escritas por él. La misma manera que sabemos que Sócrates existió y pudo dejar un legado. De la misma manera. Es más, si quienes creen en la ciencia o en la filosofía que hizo Sócrates, Platón y varios filósofos, y no creen en las palabras de Jesucristo, estarían teniendo un error de sesgo. Porque hay más evidencia de que Jesucristo vivió, murió y resucitó que todos estos que acabo de mencionar juntos. Hay más evidencia de ello. Que todos juntos. Pues, si creen en el que tiene así de evidencia y no creen en el que tiene así de evidencia, no es por algo inteligente. No es porque la ciencia se los esté demostrando, es porque su corazón no quiere aceptarlo. Es porque su corazón no lo quiere aceptar. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber decir. Eso es algo que nosotros tenemos que saber decir. Vamos a revisar con algunas frases
este punto en específico, para ver qué tan razonable es decir esto, de que la ciencia nos hace dejar de ser hombres de fe o dejar de ser personas de fe. Quien se atreve a decir esto no conoce esta información, que hoy ustedes la van a conocer. Hay un científico hoy que sigue vivo al día de hoy que se llama John Lennox, que es un matemático, doctor en matemáticas, que da clases en Oxford, en Cambridge, y que lo tienen así como lo que para nosotros en inglés es un anciano, un decano de las universidades es lo similar, ¿no? Es un doctor, es alguien de eminencia en su área. Bueno, él como científico y además cristiano, él se dio la tarea de hacer una investigación y juntó todos los premios Nobel de los últimos 100 años. Todos los premios Nobel de los últimos 100 años. Para que entiendan, el premio Nobel es como el premio de los Oscar que se les dan a los artistas, pero en la ciencia. ¿Vale? En el área de la física, de la química, de la medicina, de la filosofía, de la literatura y de la economía. Son 6 áreas en las cuales se da el premio Nobel. Bueno, ¿qué hizo esta investigación? Buscó en los últimos 100 años todos los premios Nobel y dijo, a ver, si la ciencia te hace alejarte de Dios, estos hombres tienen que estar alejados de Dios. Son los científicos más renombrados, más reconocidos, con más méritos en estas áreas: física, química, medicina, economía y literatura. Son la eminencia. ¿Saben qué encontró? El 95% de esas personas creen eso. 95%. ¿Dónde está? ¿Es un argumento lógico? ¿Es algo inteligente decir que la ciencia te aleja de Dios? ¿Es algo lógico decir no creo en Dios porque creo en la ciencia? Pues, ¿en qué ciencia estás creyendo? ¿En la que te estás inventando tú? Porque los científicos, los verdaderos científicos, creen en eso. Los verdaderos científicos. Eso solamente nos lleva a saber algo: la fe y la excelencia intelectual no están peleadas. Porque a veces eso es lo que pareciera que nos hace sentir. Si a nosotros nos dicen, yo no creo en la fe, yo creo en la ciencia, lo primero que puede pasar es que a ti te haga sentir que el tonto eres tú. Y cuidado con eso. Porque la fe y la excelencia intelectual no están peleadas. Ahí está la excelencia intelectual, en los premios Nobel de física, de química, de medicina. ¿Vale? El otro 5%, ¿qué creen? El premio Nobel se da a literatura y filosofía. No son científicos. No hacen investigación en laboratorio. No hacen experimentos para demostrar sus argumentos. Ese otro 5% está, la mayoría, metidos allá. No en la ciencia, en las letras y en la filosofía. Ellos son los que niegan a Dios. Pero la verdadera ciencia, los verdaderos científicos, no se atreven a negar a Dios. No lo hacen. Entonces, ese argumento que a lo mejor lo pudieron lanzar como para hacer temblar nuestra fe, pierde total fuerza. No es más inteligente que el que dice creer en la ciencia y no creer en Dios. Porque los que realmente saben de ciencia, creen en Dios. Ahí está la investigación. Está abierta, pública, el que la quiera buscar la puede buscar. Ese científico sigue vivo al día de hoy. Hoy está dando clases en Cambridge, una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos de ciencias. En Oxford. Es decano en las dos universidades. Hermanos, nosotros como creyentes, si pusimos atención al versículo que leímos, nos dice siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe. Y tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe. Tenemos que hacer caso a ese mandato que el Señor está poniendo ante nosotros. Es parte de lo que tenemos que hacer. Dice Job en el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice Job: y en efecto, pregúntale ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová las hizo? ¿Quiénes no entienden? Las bestias, las aves,
la tierra, los peces. Toda la creación de Dios entiende que ha sido hecha por Dios, con excepción de nosotros. Somos la única parte de la creación que no sabe quién es el Creador, que no conoce quién es Dios, que no sabe quién lo hizo, quién sopló aliento de vida en ellos. Somos los únicos, porque en su creación lo alaba, su creación lo muestra, su creación habla de cuán grande es Dios. Y solo nosotros somos los que no estamos allí. Amén. Sea para la gloria para el Señor. Ese es el libro de Job. Ahora, quiero ir un poquito más profundo, porque muchas veces con este argumento las personas dicen, bueno, sí, puede haber algunos, ¿no? Algunos científicos que crean, pero no, la ciencia se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Quiero mencionar 4 científicos antiguos. Isaac Newton. En las escuelas lo estudian. Es más, las leyes de Newton son base de la física que les enseñan en la secundaria y que se lleva hasta posgrados y maestrías. Isaac Newton. Él es conocido como el padre de la física moderna. Y él incluso, poca gente sabe que también estudió teología. Isaac Newton, ese científico que hizo las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, él también estudió teología. Y él tiene una frase que se encuentra registrada en sus memorias, que dice: la admirable disposición del universo solo puede tener origen en un ser omnipotente. Newton, el que inventó las leyes de la termodinámica, el que hace mucha de la ciencia moderna, se basa en lo que este científico descubrió. Él en su conocimiento, porque él sí es un hombre de ciencia, no el que lee un periódico, un blog en internet y ya se siente científico. Él sabe hacer ciencia. Y él dijo: la admirable disposición del universo solo puede tener origen en un ser omnipotente. Luis Pasteur, en la medicina, reconocido, un reconocido microbiólogo. Luis Pasteur, el proceso de la pasteurización tiene su nombre gracias a él. Él tiene una frase acuñada que dice: un poco de ciencia aleja a las personas de Dios. Una pizca, una probadita de ciencia aleja a las personas de Dios. Pero mucha ciencia, el que realmente se mete a estudiar ciencia, lo devuelve a él. Luis Pasteur, este microbiólogo, reconocido al día de hoy, sigue siendo estudiado en las universidades, sigue siendo un referente de la ciencia a nivel mundial. Él se atrevió a decir: un poquito de ciencia te va a alejar de Dios, si tú sabes. Pero mucha ciencia, cuando realmente sepas de ciencia, del universo, de la física, de la química, de la biología, de todo lo que pasa alrededor de la ciencia y lo que el hombre ha logrado descubrir de cómo opera y funciona el mundo y el universo, te va a regresar a Dios. Te va a regresar a Dios. Y lo vas a encontrar otra vez en el camino. No te quedes en el camino. Si te da tu entender, tu razón para meterte en la ciencia, métete. Pero métete con ganas. Y te vas a dar cuenta que a Dios te lo vas a encontrar en el camino, en el proceso. Hay otro científico, no lo traigo aquí anotado, que tiene una frase muy parecida, en la que dice: un trago a la copa de la ciencia te va a alejar de Dios, pero en el fondo del vaso te lo vas a encontrar. También dice eso, otro científico. Galileo Galilei, astrónomo, que de hecho fue perseguido por la iglesia por sus ideas revolucionarias de cambiar la percepción que se tenía de que la Tierra era el centro del universo. Él se atrevió a decir: no, la Tierra no es el centro del universo, y eso le costó la vida, la persecución de la iglesia. Y él se atrevió a decir que el Sol es el centro y los planetas giran alrededor. Él era un científico y era un creyente. Él tiene registrado en sus memorias que dice: el libro de la naturaleza está escrito por Dios. El libro de la naturaleza está escrito por Dios. Él, viendo toda la creación, él decía: no puede haber otra cosa más que un Dios que la haya hecho, porque vean la maravillosa. Es más, le echan agua a la tierra y afuera nace vida. La tierra tiene un mandato de Dios para, cuando le dijo a la tierra: da vida. En el mar, la vida que hay. Es más, se hace un charco afuera de tu casa y se hace vida adentro.
La Tierra tiene vida y tiene vida por el mandato de Dios. Y déjenme darles un dato. Hay algo en la ciencia que se llama exoplanetas, que no es otra cosa más que planetas que cumplen con las características de la Tierra para poder albergar vida. Es decir, tienen una estrella, un sol, están a la distancia suficiente para que el clima sea como el de la Tierra, no se congele ni se queme, que tiene una atmósfera, que son una copia de las características de la Tierra. Han descubierto más de 5,000 en el universo. En ninguno hay vida. Si la naturaleza por sí misma generara vida, así como aquí echamos agua en la Tierra y nace vida, allá teniendo agua, atmósfera, luz, calor y todo, no hay vida. Porque Dios dio una orden aquí. Y nosotros podemos ser testigos de eso. El cuarto científico, Jonas Kepler. A los que estudian les van a sonar el apellido, Kepler. Es otro de los astrónomos que también dio grandes aportes a la ciencia. Y él dijo, estudiar el cosmos es admirar la sabiduría de Dios. Estudiar el cosmos es admirar la sabiduría de Dios. Esto, hermanos, solamente me puede llegar al versículo Romanos 1:22. El Señor en su palabra dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Así están nuestras generaciones. Profesando ser sabios se hacen necios. Necios porque le dieron un traguito al vaso de la ciencia, pero no han llegado al fondo para encontrarse con Dios. Nosotros tenemos que llegar al fondo y encontrarnos con Dios, para que cuando alguien cercano a nosotros o que le queramos compartir nos diga, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, le podamos decir, ¿en cuál ciencia? ¿En la que te inventas tú o en la que los científicos creen? En la que el 95% de los premios no dan porque ellos creen en Dios. ¿Tú en cuál ciencia te refieres? Y podemos ver que si realmente son celosos de su argumento, si realmente quieren pensar y hacerlo por lógica, si realmente quieren hacerlo por testimonio, por evidencia, por prueba científica, se van a encontrar con Dios. Ha habido mucha gente que se ha metido en esa carrera, de querer demostrar que Dios no existe, de querer demostrarlo, y ¿qué creen? Al final se encuentran con Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Resulta ser la salida fácil para muchas personas. Decir, yo creo en la ciencia, pero no creo en Dios. Solamente, y me ha tocado incluso, aun cuando tú les presentes, a ver, aquí está la gente que sí sabe de ciencia, aquí están científicos que son los padres de la ciencia, que creen en Dios, y me ha tocado todavía en su necedad, como dice aquí, profesando ser sabios y ser necios, que dicen, no, pero es que esos científicos no tenían de otra. Eran perseguidos por la iglesia y por la sociedad, eran quemados como Galileo, ¿no? Eran quemados por pensar diferente y por decir. Por eso todos profesaron con sus memorias ser creyentes. Y dije, bueno, descartamos esa evidencia, dale, yo no tengo problema, la descartamos. Te voy a dar otros 3 nombres científicos vivos al día de hoy, donde no hay una inquisición, donde no hay una sociedad que persigue y que quema a los científicos, en donde hay libertad de pensamiento, en donde hay libertad de fe, y que esos científicos te pueden decir hoy, siendo científicos, estando en la cumbre de la ciencia, estando reconocidos por su mismo gremio científico, te pueden decir Dios existe. Primero, Francis Collins, conocido hoy como el padre del genoma humano. Es un científico que en el 2015 terminó de hacer el mapeo de todo el ADN. Él junto con otra persona, 2 científicos de muy alto renombre, fueron los que encabezaron todo el proyecto de la decodificación del genoma humano. Todo el proceso. Pasaron muchos años haciendo toda la decodificación parte por parte del ADN. Él lo llega a comentar así: cuando yo empecé con esta labor, que le llevó muchos años, dice, yo no creía en Dios. Pero cuando terminé de hacer la decodificación del ADN, lo único que pude ver fue la mano de Dios. Dice, porque de la nada sale. Del desorden no se crea orden. De la falta de conciencia no se crea conocimiento. Y el ADN es una muestra del conocimiento y de la sabiduría de quien lo desarrolla. Dice, ese es Francis Collins, está vivo al día de hoy. De hecho, hasta escribió un libro
que se llama El lenguaje de Dios, en donde habla mucho de sus reflexiones, de todo este proceso de decodificar el ADN para poder encontrarse con Dios en el proceso. Él confiesa públicamente su fe en Jesucristo. John Lennox, que ya se los mencioné hace rato, es un doctor en matemáticas en Oxford, en Cambridge. Él defiende la fe cristiana. Él participa, lo invitan a universidades, lo invitan a foros a poder compartir de su fe cristiana como alguien de ciencias, y además un matemático, que son ciencias abstractas, ¿no? La física, la química lo podemos ver, pero matemáticas. Y hay algo que me encantó que dice John Lennox. Él, siendo doctor de matemáticas, dice: el hombre se siente tan grande que cree que él inventó las matemáticas. Él siendo matemático, dice: el hombre se siente tan grande que cree que él inventó las matemáticas. Lo que no sabe es que nosotros las descubrimos, pero el que las inventó fue Dios. Tú puedes ver, antes de que alguien siquiera sumar y restar y multiplicar, el universo ya se movía matemáticamente. La Tierra, la dimensión, la atmósfera, la distancia, el universo, la expansión, la fuerza de gravedad, todo eso está milimétricamente configurado para que pueda sostener la vida. Una décima después del puntito 100 números hacia atrás, que cambiara la fuerza de gravedad del universo, se destruía. Si se aumenta, se deshace. Si se incrementa, se implosiona. Dice: Dios es el más grande matemático de todos los tiempos, y nosotros, que nos creemos grandes, creemos haber inventado las matemáticas. Nosotros solamente las descubrimos. Ya tenían alguien que las había inventado. Él es John Lennox. William Belsky, también matemático, es pionero en defender el diseño inteligente, en argumentar cómo todo está inteligentemente diseñado. El universo, la naturaleza, las especies, nuestro planeta, todo está peculiarmente diseñado. Hay una inteligencia detrás para que todo pueda funcionar, vivir en esa armonía perfecta que nos puede representar. Son científicos que no hay una inquisición detrás de ellos, que tienen libertad de pensamiento, que tienen libertad de cátedra, que en los lugares de trabajo les permiten decir: yo creo en Cristo. Porque no hay alguien académicamente que se les pueda parar enfrente y que les diga: no puedes decir eso porque es falso. Siendo académicos, con rigor, Oxford, Cambridge, puedan buscarlo como quieran, no hay alguien que se les pueda parar y decir: académicamente no puedes decir eso en el aula, porque es una mentira. Entonces, esa salida fácil de decir que eran científicos que eran perseguidos y por eso decían eso, se derrumba completamente con los científicos actuales que siguen haciendo ciencia y que siguen demostrando que Dios está detrás de todo el universo. Ahora, tenemos que saber nosotros entonces que la fe y la ciencia pueden coexistir. No están peleadas, no son enemigos. Nosotros podemos ser científicos, por supuesto que sí. Puede haber grandes científicos y aún hombres de fe también, pero tenemos que resaltar que la fe no es ignorancia, porque pareciera que eso quieren decir. Cuando dicen que creen en la ciencia pero no en la fe, pareciera que están diciendo que la fe es ignorante o es ignorancia, y eso es algo que no se puede justificar ni sostener. No hay un reconocimiento a la verdad. Ahora, la misma ciencia nos acerca a Dios. Si realmente nosotros metemos y queremos comprobar a través de la ciencia, vamos a ver cómo la misma ciencia nos acerca a Dios. Y quiero llevarlos de esta manera. La ley de la causa y el efecto es uno de los principios básicos para poder hacer ciencia, porque todo lo que pasa debe tener una explicación. Hay un efecto y una causa. Algo se rompió, tuvo que haber una causa, ¿no? Algo le pegó, le empujó, le dio el sol, se dilató, se expandió. O sea, siempre es una ley de la ciencia comprobada, de la ley de la causa y del efecto. En esta ley nos dice que todo lo que sucede, lo que fue creado, tuvo que tener un creador. Si nosotros ponemos un reloj aquí, nos lo encontramos en la calle, ¿quién en su sano juicio va a decir: es que las partículas con el paso de miles y miles de años se juntaron, se organizaron, generaron un ensamble, las manecillas, el reloj, el cristal, la cuerda, y entonces pues el azar dio que existiera ese reloj? ¿Quién en su sano juicio diría eso?
¿Quién en su sano juicio encontraría un libro de enciclopedia mostrando las bellezas de la naturaleza? Lo sacaría y diría, bueno, es que con el paso del tiempo y del tiempo y del tiempo y del tiempo se creó el papel, se creó la tinta, se pintaron las hojas, se fotografió a las hojas, y entonces ese almanaque se creó porque el paso del tiempo lo dio. ¿Quién en su sano juicio les debería decir eso? Pues eso es lo que dicen de los que creen que el universo se creó solo. Esto de que le echamos agua a la tierra y nace vida, fue solo. Es el mismo argumento que se está poniendo para poder justificar esa salida fácil de no creer, someter sus vidas a Dios. Porque no es un rechazo intelectual, no es que la lógica y la razón nos estén llevando a hacer a Dios a un lado, es un rechazo emocional del corazón, lo que realmente está pasando. Y ahí les da otra. Muchos dicen, el Big Bang demuestra cómo se creó el universo. Bueno, para todos los que creen eso, o si alguien les llega a preguntar y a decir eso, déjenme explicarles algo. El Big Bang es una teoría, y al menos al día de hoy, es la que es mayormente aceptada por toda la comunidad científica. Toda la comunidad científica. Hay teorías adicionales, ya más extrañas que los multiversos y todo. A raíz de que Marvel sacó sus películas con multiversos, ya también la ciencia está explorando ideas de los universos múltiples y etc., ¿no? Pero entre la gente de ciencia, la verdadera gente de ciencia, la teoría más aceptada a nivel mundial es la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Y déjenme resumir qué significa o qué quiere decir la teoría del Big Bang. Primero, el escritor o el científico detrás de la teoría es alguien que se llamó George Lemaitre, que no es nada más que un sacerdote católico de la Iglesia Ortodoxa de Bélgica, que la desarrolló, físico de profesión, pero sacerdote también. Y lo que dice la teoría del Big Bang eso es lo que explica que hubo un momento en el tiempo en que no existía el espacio, el tiempo ni la materia, que no había nada, que había una partícula en la cual estaba todo contenido, todo. Al no haber espacio, no hay tiempo. Al no haber materia, no existe nada. Y esa partícula, de la nada, de un momento al otro, creó el universo. Hubo una gran explosión. Y dentro de lo que la teoría nos dice, es que para que esto sucediera, se necesita algo. Y quiero que pongan atención a lo que se necesita. Se necesita una fuente de poder tan grande y tan vasta como poder hacer que el universo sea creado. Se necesita que esta fuente de poder exista fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Y se necesita, por lo tanto, que esta fuerza tenga una causa para poder decidido o llevado a que sea la explosión. Esas tres cosas se necesitan. No sé ustedes, pero para mí son las características de Dios. Una fuerza totalmente vasta y suficiente para poder crear el universo de la noche a la mañana. Algo que exista fuera del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Qué está describiendo? Los científicos no se atreven a ponerle un término. Bueno, más bien, sí se atrevieron a ponerle un término. Y le pusieron singularidad. Y entonces hubo una singularidad. De todo el estudio del Big Bang, eso fue lo que más gustó de tener. Una singularidad. Y esa singularidad la describen así: una fuerza totalmente suficiente y basta para poder darle creación a todo. Están describiendo a Dios. Están describiendo a Dios. Y ojo, los científicos no lo quieren aceptar, no los que todavía quieren hacer que la ciencia esté pegada con la fe. Pero George Lemaitre era sacerdote, él creía en Dios y él fue el científico que desarrolló toda esta teoría. Ahora, hay otra, la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis nos deja claro que todo lo que hoy tiene vida viene de algo que tuvo vida. Un pollito tuvo que tener una mamá. Una planta tuvo que haber tenido otra que se soltara la semilla. Y todo lo que tiene vida, todo, viene de algo que tuvo vida. ¿Cómo la ciencia, teniendo esto, que es científico,
que es una regla de la ciencia, que es una ley de la naturaleza, ¿cómo pueden explicar la primera vida? La primera. Si la ley de la ciencia dice que todo lo que tiene vida tiene que venir de algo conmigo, ¿cómo se explica? No hay otra más que algo fuera del tiempo, del espacio, de la materia, de la vida. Y eso es Dios. Entonces, la misma ciencia nos acerca a conocer a Dios. Y quiero cerrar con esto. Anthony Flew, en la década pasada, todavía en la década pasada, era uno de los más grandes defensores del ateísmo. Anthony Flew era reconocido a nivel mundial, lo invitaban a muchos lados a dar conferencias en contra de Dios, a decir que Dios no existe. Y era un hombre recio, que sabía de ciencia, que sabía de la lógica, con una manera de argumentar y de debatir gigantesca. Era alguien dotado con esos dones. Y él se la pasó varias décadas defendiendo el ateísmo, el que Dios no existe. Se la pasó defendiendo. Y en la década pasada hubo algo que sorprendió al mundo entero por esta persona. Porque él, de un día para otro, dijo: creo que me equivoqué, Dios sí existe. Anthony Flew, lo pueden buscar. Y hay 5 temas que él dice que fueron los que los llevaron a cambiar su manera de pensar. Era un recio defensor del ateísmo. Y dice: conforme la ciencia fue avanzando y conforme la ciencia fue demostrando muchas cosas que la gente creíamos, yo hoy no puedo defender el ateísmo. Dice: de la nada sale. Dice: de la materia muerta no nace vida. Del caos no se genera orden. Del caos que hay en el universo no puede llegar a ser el ADN que tenemos. A todo el ADN y el código genético que hay en todo hecho, en todo creado y con vida. Dice: de la inconsciencia no se puede generar conciencia. De lo irracional nunca va a surgir el razonamiento. Todos los que defienden esto, perdónenme, no tengo suficiente fe para seguir creyendo en lo mismo. Fíjense lo que está diciendo. Para ser ateo, para negar a Dios, hace falta más fe que para poder seguir creyendo en Dios. Porque en alguna ocasión llegué a escuchar que decían: yo como creyente me dicen que creo en la magia. Y puede ser que sea cierto, creo en el poder de Dios, pero hay un Dios que hace la magia. El que no cree en Dios, cree en la magia sin mago. Cree en la magia sin un mago. Entonces, ¿quién necesitamos? ¿Quién necesitamos? No es lógico defender la necesidad o la creencia de que Dios no existe y de que Dios no es real y que la ciencia lo avala. No es lógico poder hacerlo. Y así les dijo: perdónenme, pero me hace falta fe para poder sostener estas afirmaciones como verdaderas. Y bueno, para cerrar con la prédica del día de hoy, la verdadera respuesta siempre para nosotros como hombres de fe no va a estar en la ciencia, va a estar en Cristo. La verdadera respuesta que nosotros tenemos que buscar es en Cristo. Y Juan 14:6 nos dice palabras que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. La ciencia responde al cómo funcionan las cosas y nos da sabiduría y nos da entendimiento y nos permite hacer más ciencia y hacer más tecnología. Pero la ciencia no puede responder al por qué ni al para qué de las cosas. La ciencia no puede responder a eso. Sí al cómo, pero no al por qué ni al para qué. Y para esas preguntas del por qué y el para qué, solo en Cristo vamos a encontrar sentido. Solo en Cristo encontramos ese sentido y ese propósito último para nuestras vidas. Y bueno, como conclusión, Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y es algo que tendríamos que proclamar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
es decir, a todos. Dios es un Dios personal, pero es un Dios para todos, que quiere que todos lleguemos al conocimiento de Él, que quiere que todos lo conozcamos, que quiere que todos lo rindamos a Él, que Él quiere, Él está ahí dispuesto, pero Él está para el que cree, para el que lo busca, para todos. Y en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. ¿De acuerdo? Ahora, solamente ya para resumir. Reiterar que la ciencia no ha demostrado que Dios no exista. Al contrario, la gente de ciencia cree en Dios. Estamos siendo llamados a defender nuestra fe, pero a hacerlo con mansedumbre y con respeto. Estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a confiar en Cristo como respuesta final del vacío del corazón. Y pues tenemos que buscar nosotros primeramente que nuestro corazón esté con Él. Eso dice el versículo que leímos al principio. Primeramente que tu corazón esté con Él. Teniendo tu corazón con Él, prepárate entonces para dar respuesta con mansedumbre a todo aquel que pregunte por la esperanza que mora en ti. Y ya no dejemos que este tipo de dudas hagan que nos hagan tambalear nuestra fe. Podemos defender nuestra fe también a través de la ciencia. También a través de la ciencia podemos demostrar por qué creemos en lo que creemos, quién es nuestro Dios y por qué rendimos nuestras vidas a Él. Pongámonos un momento de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración final para terminar con